al momento de usar la fuerza, la mantención del orden público. Vamos a hablar de este y otros temas, para eso estamos en contacto hasta ahora con el senador Matías Walker del Movimiento Demócratas. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por esta conversación. Hola, Nicolás, muy buenos días. A ver, varios temas que quiero conversar con usted, senador. Partamos por el ingreso del proyecto de reglas de uso de la fuerza. Bastante esperado, digamos, porque de hecho se tuvo que ir aplazando esta iniciativa en particular, principalmente por lo que fue la discusión del proyecto Naín Retamal. En su minuto Raín, Sargento Retamal, se unen, digamos, y termina finalmente siendo promulgado la semana pasada y ayer salió publicado en el Diario Oficial. ¿Cuál es su expectativa sobre este proyecto en particular, este reglamento que ingresa el Ministerio del Interior y con toda esta discusión que se ha dado? Efectivamente, en el marco de lo que fue la aprobación del proyecto de infraestructura crítica, donde, recordemos, no solamente se le dio la posibilidad en la Constitución a las Fuerzas Armadas de resguardar infraestructura que dice relación con servicios básicos para la población. Pensemos en las telecomunicaciones, el agua, la luz, la electricidad, los centros de acopio de alimentos. Se extendió esta facultad a las zonas fronterizas del país. Y fue una buena decisión, porque gracias a eso se redujo la migración irregular. Pero el propio comandante en jefe del Ejército, los auditores de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros advirtieron que era muy importante establecer por ley la regla del uso de la fuerza. Hoy día esas reglas están contenidas en circulares. De ahí vino un trabajo prelegislativo, trabajamos durante febrero, marzo, en forma silenciosa, con todas las bancadas, la ministra del Interior y la ministra de Defensa, de manera tal de que este proyecto naciera lo más consensuadamente posible. Efectivamente, en un momento se cruzó con la discusión Naín Retamal, que es un verdadero estatuto de protección a las policías. Ahí se aprobaron indicaciones que presentamos junto a la presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, para extender este estatuto de protección a las Fuerzas Armadas y a Gendarmería. Y ahora lo que se propone es establecer por ley las reglas del uso de la fuerza. Por primera vez esto se va a discutir, Nicolás, en el Congreso Nacional. ¿Y cuál es el principio de la regla del uso de la fuerza? Más importante, el principio de racionalidad en el uso de la fuerza. ¿Qué significa esto? Y lo dice el proyecto de ley, que el medio empleado en la defensa de Carabineros, las Fuerzas Armadas, para repeler un ataque, no necesariamente el mismo medio empleado en el ataque. Senador, detengámonos un segundo, y creo que es bien relevante este punto, porque se daba la discusión, de hecho, durante la tramitación de Naín Retamal y antes de eso, respecto a proporcionalidad o racionalidad. Ya dejamos de lado lo que es la proporcionalidad y nos enfocamos en el uso racional de la fuerza. ¿Así hay que entenderlo? ¿Cómo lo ve usted? Los dos principios están incorporados en el proyecto de ley. Y va no son antítesis uno de otro. En el Congreso son complementarios, son parte de las reglas del uso de la fuerza. Nosotros hemos analizado el derecho comparado, la legislación de Estados Unidos, de Alemania, de España. El principio tanto de la racionalidad como de la proporcionalidad tienen que estar presentes. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esto en función de la nueva criminalidad, donde hoy día tenemos un narcotráfico y un crimen organizado con alto poder de fuego, con especialización, que requiere un uso racional de la fuerza mucho más importante. Por eso yo digo, este proyecto de ley es un punto de partida. Yo creo que lo que va a pasar, Nicolás, es que el proyecto que va a salir del Congreso va a ser más pro Fuerzas Armadas y Carabineros y Gendarmería que el que están entrando. Probablemente el Congreso lo que le va a interesar, tal como ocurrió con la ley Naín Retamal, es extender las facultades de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la regla del uso de la fuerza. Pero lo más importante, el medio empleado para repeler un ataque, y eso, el concepto del uso racional, no es el mismo medio empleado que utiliza, en este caso, el delincuente, el narcotraficante, el terrorista. Le pongo un ejemplo. Si Carabineros lo reciben en un procedimiento policial con piedras, Carabineros no tiene que responder con piedras, a eso me refiero. Puede hacer uso de su arma de fuego. Ese es el concepto del principio de racionalidad en el uso de la fuerza.
Déjeme hacer un contexto. Yo recordaba esta discusión de las reglas de uso de la fuerza, las RUF. Han habido varias y también modificaciones que se van dando, pero la última gran modificación que se dio a las reglas de uso de la fuerza en ese minuto para las fuerzas de orden y seguridad, Fuerzas Armadas en ese sentido, fue para el 2019, si no me equivoco, 2019-2020, justo en medio del estallido social. ¿Cómo hacer también un poquito el parangón o la comparación de lo que fue ese minuto en esa actualización o cambio en las RUF, en las reglas de uso de la fuerza, con lo que se va a discutir ahora con este reglamento que ingresa desde el Ministerio del Interior? Claro, la primera diferencia, Nicolás, es que esas reglas fueron una resolución administrativa, fueron circulares, y ahora por primera vez se van a establecer por ley. Se van a discutir en el Congreso Nacional. Obviamente vamos a escuchar a los auditores de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería. Es muy importante, y lo incorporamos también en la discusión de la ley Naín Retamal, los servicios dependientes de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Claro. A propósito que hubo un mártir de la DGAC hace algunas semanas que debió repeler un asalto a un camión blindado en pleno aeropuerto, en la losa del aeropuerto, lo que dice relación con la policía marítima, fundamental para controlar el narcotráfico. Vea usted lo que pasó en San Antonio, que ni siquiera estaba funcionando el escáner en el puerto de San Antonio. De eso estamos hablando. Y la idea es dotar a todas estas ramas de las Fuerzas Armadas y también las policías, Gendarmería, Policía de Investigaciones, de reglas del uso de la fuerza clara. Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, recién al diputado Andrés Lonton, que decía que esto es un retroceso. Con respecto a la ley Naín Retamal, yo lo veo como un punto de partida. Claro. Yo lo veo como un punto de partida, estoy seguro, sí, que tanto la discusión en la Cámara de Diputados como en el Senado se van a expandir las facultades que el proyecto del gobierno contempla para las Fuerzas Armadas y las policías. Ahora, porque uno entendería, senador, y usted me corrige, que ha estado ahí en la discusión de lo que fue Naín Retamal, que en su minuto también será con este proyecto que ingresa al Ministerio del Interior, que están hablando de cosas del mismo fondo, digamos, pero igual de vetas distintas. ¿En qué sentido? Naín Retamal, que busca elevar las penas al atentar contra carabineros, las Fuerzas Armadas y Gendarmería, se amplía también, pero por sobre todo en términos de dar la garantía del accionar que pueden tener las fuerzas policiales, por ejemplo. Ahora, las reglas de uso de la fuerza va a detallar lo que puede ser ese accionar, o sea, también podríamos decir que son proyectos complementarios, porque, claro, usted menciona lo que dice el diputado Longton, que es un retroceso con lo que respecto ya se discutió. Muchos dirían, ¿para qué ingresar un proyecto de reglas de uso de la fuerza si eso ya se discutió en el proyecto Naín Retamal, por ejemplo? Claro, son proyectos complementarios, a mi juicio, porque la ley Naín Retamal lo que hace es establecer una presunción de legalidad en el uso de la fuerza, una legítima defensa privilegiada. Y eso le permite al juez de garantía, por ejemplo, lo que ocurrió en San Antonio el fin de semana, que un policía es arrollado, después la policía responde haciendo uso racional y legítimo de la fuerza, repeliendo ese ataque. Finalmente la persona que arrolla al carabinero resulta muerta en virtud de este legítimo derecho de la defensa privilegiada que hace Carabinero, y por eso además está amparado por la ley Naín Retamal desde la promulgación, porque fue publicado ayer. Es una nueva ley que favorece al afectado, en este caso al policía que disparó, y las reglas del uso de la fuerza son un marco legal muy claro. Cada vez que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen que ir a resguardar las fronteras en el norte del país para controlar la migración irregular. Por eso es muy importante complementar este proyecto con el proyecto de la diputada Giovanna Pérez, que lamentablemente no se votó ayer en la Cámara de Diputados, que es fundamental, porque permite, no solamente en las fronteras, en cualquier lugar del país. Ahora vamos a estar con el fiscal nacional en algunos minutos más, a raíz del nuevo instructivo, poder lograr la identificación, prontuariar a un extranjero que no está identificado. Ese proyecto es fundamental y es complementario también a estas atribuciones de las Fuerzas Armadas y las policías
en el uso de la fuerza. Ahora, ya que lo menciona, senador, aprovecho de preguntarle por lo que es este instructivo ya a nivel nacional, no solamente la región metropolitana del Ministerio Público, con respecto a solicitar a la justicia la máxima cautelar de prisión preventiva si hay un detenido que no puede ser identificado por no tener RUT, un migrante irregular, por ejemplo. Aquí se entiende también que para que el juez llegue a dictar esa prisión preventiva tendría que haber un cambio en la ley, porque dentro de la ley los requisitos o digamos el por qué finalmente se puede emitir una prisión preventiva, riesgo de fuga, peligro para la sociedad, no considera el no poder tener un RUT o una identificación de la persona detenida, ¿no? Sí, a mi juicio no se requiere ningún cambio legal. Lo que está haciendo la Fiscalía en buena hora, porque además está aplicando este instructivo a nivel de todo el país. Primero puso de acuerdo a los 4 fiscales de la región metropolitana, un gran avance, y ahora es un instructivo que va a operar en todo el país. Es decir, mire, en el marco de la investigación de un delito, como lo permite el artículo 85 del Código Procesal Penal, cuando hay indicios de que se ha cometido o intentado cometer un delito, se puede pedir el control de identidad para fines investigativos, que es distinto del control preventivo de identidad del artículo 12 de la Ley Corta Antidelincuencia. ¿Para qué? Para lograr la identificación de una persona. ¿Cuál es el objetivo de una medida cautelar como la prisión preventiva? Asegurar la presencia del imputado durante todo el proceso. Claro, recuerda la investigación. Que es plenamente procedente este instructivo, exactamente, del fiscal nacional, y no solamente respecto de extranjeros, sino que cualquier persona indocumentada que permita rehuir el actuar de la justicia no entregando su identificación. Además se entrega un plazo prudente hasta 3 días en el cual se puede ampliar la detención para que la persona pueda ser identificada por cualquier medio, porque puede ser que una persona, Nicolás, y esto es súper importante aclararlo, no esté portando su cédula de identidad, se la haya perdido. O sea, hay 3 días para que la persona se pueda identificar por cualquier medio. Déjeme volver a lo que estábamos comentando también. Esto está todo dentro de un gran tema, por supuesto, senador Walker. ¿Cómo espera usted que va a ser la discusión de este proyecto de reglas de uso de la fuerza dentro de las fuerzas políticas, pero por sobre todo dentro del oficialismo, entendiendo lo que sucedió también con respecto a la discusión de Naín Retamal entre las diferencias, disensos que se dieron en Socialismo Democrático y en Apruebo Dignidad en ese caso? Sí, yo espero que Apruebo Dignidad no le siga colocando trabas a la agenda de seguridad del presidente Boric. Yo espero que sean parte de la solución y no parte del problema. Ya vimos lo que ocurrió con la ley Naín Retamal. A pesar de que llegamos a un acuerdo con el gobierno, el Senado, una indicación respecto de esta legítima defensa privilegiada a favor de las policías, gendarmería y las Fuerzas Armadas, que fue materia de una indicación amplia, suscrita desde republicano hasta el Partido Comunista, los diputados de Apruebo Dignidad la votaron en contra en la Cámara de Diputados. Yo espero que no ocurra lo mismo en la votación de las reglas del uso de la fuerza. Ahora, probablemente lo que va a ocurrir es que los diputados, y lo vamos a hacer también acá en el Senado, queramos darle todavía más atribución a las Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Por qué? Porque entendemos, Nicolás, que hoy día Carabineros, las Fuerzas Armadas, Gendarmería, dentro de los recintos penitenciarios se están enfrentando a una nueva criminalidad, más violenta, más especializada, con un poder de fuego que nunca habíamos visto en nuestro país, y por eso es muy importante dotar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de más atribuciones. Yo veo este proyecto de regla del uso de la fuerza como un punto de partida, y lo que yo creo que va a pasar en la discusión del proyecto es que el principio de racionalidad en el uso de la fuerza va a primar por sobre el principio de la proporcionalidad. Senador, se nos acaba el tiempo, pero como siempre agradecerle sus minutos y poder conversar con nosotros acá en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buen día. Hasta luego, buen día. Ahora. Vamos con información judicial a esta hora aquí en Canal 24 Horas en la mañana informativa, porque el segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró
culpable a Felipe Rojas en calidad de autor del delito de violación con homicidio, delito de aborto en el caso de la joven Fernanda Maciel. Todos los detalles hasta ahora con Dani Linares. Dani. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El juez precisamente está detallando los antecedentes presentados en este caso durante los 40 días que duró el juicio oral, donde el imputado, el único en esta causa,